Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Este miércoles se llevó a cabo la selección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. En periodo extraordinario, la Cámara de Diputados eligió a los 4 consejeros ciudadanos del Instituto Nacional Electoral. Estos nombramientos habían quedado pendientes desde el mes de marzo a causa de la pandemia. La Cámara de Diputados declara electos como consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2029 a las siguientes ciudadanas: Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, y a los siguientes ciudadanos: José Martín Fernando Faz Mora y Uc-Kib Espadas Ancona. Muchas felicidades a las y a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Los 4 consejeros alcanzaron el consenso unánime de la Junta de Coordinación Política. El resultado final en el Pleno fue de 399 votos a favor, 5 abstenciones y 5 en contra. Es mayoría calificada, lo que significa que las 2/3 partes de los legisladores presentes en el Pleno votaron en pro. Aprobado por mayoría calificada el acuerdo. Désele formato de decreto. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficial de la Federación. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte como todas las semanas. Hoy vamos a platicar de una iniciativa que fue presentada, su proyecto, en la mañanera de este miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Te da cuenta de que hubo una negociación de una reforma estructural por primera vez en México, en el que participó el sector obrero, el sector privado y también el presidente en medio de la pandemia, que eso es lo más interesante, en medio del confinamiento y a pesar de las distancias y las teleconferencias se logró un acuerdo. Y el acuerdo consiste básicamente en facilitar el que se incremente el monto del ahorro para el retiro al momento de la jubilación del 80% de los mexicanos. Hoy la tasa de reemplazo es menor al 35% y por los tiempos de semana cotizada el 80% de las personas no alcanzarían una pensión mínima garantizada, esto es, una de 1 o 2 salarios mínimos. Por eso mismo, el acuerdo incluye un incremento de 6.5 a más de 13% en la cuota patronal. Esta la va a poner enteramente la iniciativa privada a las empresas, y para lograrlo lo van a hacer de manera progresiva en el curso de 8 años, a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento al año siguiente. La cuota será enteramente deducible de impuestos, de los impuestos digamos, está todavía viéndose si es toda la cuota de seguridad social, que incluye la parte de vivienda, la parte de servicios médicos y la parte del ahorro para el retiro. Hasta hoy solamente se ha platicado del ahorro para el retiro. Y el sector obrero dice que no alcanza, pero que sí les va bien porque ellos no querían que ningún trabajador pusiera más, y más ahorita que está dolido el bolsillo y que se ha podido recuperar un poco el salario. Y allí estuvieron presentes tanto Mario Delgado como Ricardo Monreal, los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores respectivamente, además de Carlos Salazar, que dijo que bueno, va a ser un esfuerzo que ha sido muy consensuado de parte del sector privado, pero que va a permitir que se bajen de 1,250 semanas de cotización a 750 la posibilidad de obtener una pensión garantizada. Estamos hablando de alrededor de bajar de 30 años a un poquito menos de 30 años, 25, 28, a alrededor de 15 años. Creo que para concluir, hay una parte que todavía podría ser negociada, pero es en el curso de la discusión legislativa, y es como el ahorro voluntario que pudiera tener el trabajador, ahorro voluntario, pudiera incorporarse efectivamente al ahorro para el retiro.
Hoy es simplemente un ahorro que al momento de jubilarte no se integra a la pensión jubilatoria. Y eso podría de alguna manera mejorar el retiro. Yo no sé, algunos piensan que sería desigual porque algunos trabajadores pueden ahorrar o no. Finalmente yo no sé qué piensas tú, pero el incentivar el ahorro en casa, en la familia y en los trabajadores puede dar un gran cambio en el giro de vida que tengas al final de tu vida laboral. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. El confinamiento de una buena parte de la población ante el temor de contagios incrementó, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, un 10% la violencia intrafamiliar. Sumaron de enero a abril casi 69,000 casos en todo el país, pero las denuncias penales disminuyeron, lo cual es preocupante. El Congreso impulsará en medios oficiales campañas para prevenir y atender la violencia en los hogares. De ello nos platica la diputada Isabel Guerra, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. Desde que inició la pandemia, hemos estado muy al pendiente sobre las noticias en ese sentido, de la cantidad de violencia que ha estado generándose hacia el interior de los hogares, y es una realidad a la que no podemos sacarle la vuelta, ¿no? El mismo encierro, la misma incertidumbre, los problemas económicos a raíz de la pérdida del empleo y de muchos otros factores, pues la misma enfermedad, hace que se genere incertidumbre, zozobra, y hacia el interior de los hogares llega a pasar que no es tan paciente y tan armónica la relación. Por el momento de estar encerrados con todos los niños, se vuelve un poco más monótona la vida dentro del hogar, y si a eso le agregas que muchos hogares mexicanos pues son familias compartidas, están los abuelos, están los papás, están los nietos, y mucho más extensa la familia, y son mucha gente en un mismo lugar, pues con diferentes ideas y diferentes puntos de vista, y la problemática en general, que hemos visto que se ha incrementado esta cuestión de la violencia, no solamente hacia la mujer, sino también hacia los niños y hacia los adultos mayores. Es significativamente importante, como lo menciona la diputada Isabel Guerra, cuidar la salud física y mental de las familias, y en especial la de los niños y los adultos mayores, que se convierten en víctimas silenciosas de la violencia. El confinamiento ha provocado fricciones intrafamiliares que algunas veces incurren en delitos, y no se facilita la presentación de denuncias. Hay mucho que hacer para aliviar el estrés en la sociedad y en los tiempos del COVID. Gran invitado tenemos, de tradición y estirpe intelectual, musicólogo y melómano sabemos, y su padre, orgullo nacional. Héctor Vasconcelos y Cruz, su trayectoria mucho abarca. Diplomático que irradia luz, fue nuestro embajador en Dinamarca. Catedrático de la UNAM, también dirigió el Cervantino. Nos visita como senador y lo hace con mucho tino. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Desde las Cámaras al senador Héctor Vasconcelos, quien es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Qué tal, senador? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Senador, pues relevante la función de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Platíquenos cuáles han sido los acuerdos, lo más relevante que se ha aprobado durante estos periodos ordinarios de la legislatura. Así es, pues como sabemos, el Senado tiene constitucionalmente la facultad de analizar la política exterior, de ratificar en su caso o no los nombramientos diplomáticos y la aprobación de tratados internacionales. Entonces yo creo que lo más significativo que la Comisión ha hecho en los últimos meses ha sido todo el proceso de aprobación del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. También la adecuación de la legislación interna mexicana para hacer posible que entrara en vigor el tratado, lo cual ocurrió el 1 de julio. Eso yo creo que ha sido la tarea en el mediano y largo plazo, la tarea más significativa que hemos tenido en los últimos meses. Sin duda de gran relevancia también el ingreso de México al Consejo de Seguridad. Naturalmente, eso ha sido importantísimo, y ahora estamos viendo la importancia de nuestra presencia en la ONU cuando se está llegando a acuerdos
en un primer momento para que los medicamentos y eventualmente la vacuna que se encuentre contra el COVID-19, en primer lugar lleguen a todos los países del mundo y a precios asequibles para que no se fuera a convertir, en el caso hipotético de que exista una vacuna, que no se fuera a convertir en una medicina que nada más pudieran obtener quienes tienen recursos económicos. Entonces, nuestra representación en la ONU, el embajador de la Fuente, ha hecho una gestión muy importante, como digo, para que los medicamentos y la vacuna sean a precios prácticamente de costo de la elaboración. Muy importante esa negociación, que para que todos los mexicanos podamos tener acceso a esta vacuna. Y bueno, lo del TEMEC y las leyes secundarias que se armonizaron y ya entramos en vigor. Senador, además usted ha hecho una gran labor, un homenaje, usted es un gran pianista y ha hecho un homenaje a través de sus redes sociales a todos los médicos y personal de salud que están al frente, en primera línea, contra esta batalla, contra esta pandemia del COVID-19. Platíquenos. Sí, cuando me empecé a enterar de que algunos médicos, enfermeras, enfermeros eran incluso agredidos en algunos casos, me pareció una situación, inconcebible, incomprensible, como alguien pueda agredir a quienes están luchando y poniendo sus vidas en riesgo para atender a la población, para defendernos de esta terrible pandemia que ya lo podemos ver claramente es una de las grandes pandemias de la historia. Y entonces, ante esa realidad, se me ocurrió de repente que pues ya que yo puedo hacer algo de música, quería ofrecerles como un homenaje personal, un testimonio de agradecimiento al personal médico por su labor, un mensaje, un homenaje musical que se han transmitido a través de 2 cápsulas en las últimas 2 semanas, ¿no? Muy importante la labor, porque además de las agresiones, también este personal médico, está arriesgando su vida, ya que no tienen los insumos, el equipo adecuado para poder trabajar y para poder no arriesgar su salud ante Y muchos han perdido la vida, y no solo en México, en muchas partes del mundo, en los Estados Unidos, que es el país más desarrollado y rico del mundo, tienen problemas inmensos, tanto de suministros como de personal médico que ha sido contagiado y que han muerto. Eso es un problema gigantesco que enfrentamos alrededor del mundo. Pues muy bonita la labor, este homenaje a los médicos y personal de salud. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Desde las Cámaras. Y no se vayan, porque en nuestro regreso estará con nosotros el senador Eduardo Ramírez para platicarnos sobre un balance legislativo de su fracción parlamentaria. Y para hablar de las próximas elecciones que se celebrarán en Coahuila, ya está aquí con nosotros en el estudio Claudia Ivette García. Hola Claudia, buenas noches. Hola Adriana, muy buenas noches. Déjame comentarte que tuve la oportunidad de platicar con el presidente del Congreso de Coahuila, el diputado Marcelo Torres Cofiño. Nos habla de temas prioritarios. Veamos. El Congreso de Coahuila fue el primer congreso que sesionó de manera virtual a nivel nacional, incluso que los federales. Hicimos una reforma a la Constitución, una reforma a la ley orgánica, y eso fue lo que nos permitió llevar a cabo una serie de sesiones de manera virtual. En Coahuila te puedo decir que no hubo una sola semana en el que suspendiéramos actividades. Hemos trabajado al igual, así como las sesiones, las mismas comisiones han desarrollado sus trabajos, sus discusiones y por supuesto sus votaciones. Hemos aprobado no nada más puntos de acuerdo y pronunciamientos, sino también una serie de iniciativas desde el punto de vista económico.
Los empresarios hace algunos meses no estaban pidiendo ni que se les exentaran de impuestos o que se les perdonara el pago de sus contribuciones, estaban pidiendo se les aplazara su responsabilidad para poder conservar su plantilla laboral. Eso fue lo que pidieron y eso fue lo que les negaron. Sin embargo, pues esto ha implicado que desde los congresos, desde las propias entidades y los municipios, tengamos que trabajar para poder sobrellevar esta crisis económica que nos está pegando durísimo y nos va a pegar más en las próximas semanas y meses. Esto, desde luego, que nos ha presentado enormes retos. Tenemos una elección que fue suspendida, que fue ahora sí que puesta en pausa en el mes de marzo. Nos quedamos prácticamente a 3 meses de que se concluyera con el mismo. Hoy por hoy ya deberíamos tener diputados electos en Coahuila, y algo que ha despertado pues mucha duda es qué sucedería si la elección no se llevara a cabo en este año, porque lo debo de decir, que esta legislatura concluye el día 31 de diciembre de este año. Son temas muy interesantes y esto sin duda se convertirá en un laboratorio electoral rumbo a las elecciones del 2021. Adriana. Sin duda, Claudia, será un laboratorio electoral para rumbo al 2021. Gracias por estar con nosotros, Claudia Ivette García. Y esta noche nos acompaña vía Zoom aquí en el estudio el senador Eduardo Ramírez, quien es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Adriana. Saludo a todo tu auditorio con mucho cariño y a todo el equipo de producción. Senador, pues presides una de las comisiones más relevantes del Congreso. Han pasado ya varias iniciativas. Ha sido un arduo trabajo el que han tenido los legisladores en estos periodos ordinarios en lo que va de esta legislatura. Vamos a hacer una breve balance de lo que se ha aprobado y qué es lo que falta por aprobarse, tanto en tu comisión como en el Congreso, en la Cámara de Senadores. Es correcto, hemos tenido en la Comisión de Puntos Constitucionales grandes reformas que están transformando la vida pública del país, una agenda muy comprometido con el pueblo de México en el sentido del servicio público, combatir a la corrupción, particularmente quitar los privilegios que existían en la condonación de impuestos. Hemos tipificado a delitos graves, el robo de hidrocarburos, es decir, tenemos reformas que están transformando la vida pública, pero también la parte educativa que había sido un reclamo por parte de los maestros y maestras de México en el contexto de celebrar un diálogo y sobre todo una concertación política en beneficio de los jóvenes, de los niños, de los propios maestros y de los padres de familia. Es decir, llevamos más de 12 reformas constitucionales de gran calado que han llegado casi a 36 artículos en materia de seguridad pública. Es muy importante la creación de la Guardia Nacional, que dio vida a una nueva institución con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas que servirán para combatir a la delincuencia organizada, a la delincuencia común que ha sido parte en este año y en el pasado. También han sido temas que se han abordado desde diferentes ópticas y que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel pues lleva a cabo una política de acompañamiento con las Fuerzas Armadas, que por cierto hubo el consenso de los grupos parlamentarios opositores para que pudieran hacer su trabajo las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Existe la revocación de mandato, que no teníamos esta figura en México. Hoy existe una figura digamos, novedosa, donde se le da todo el poder a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades, ya sean federales, estatales o municipales, que quien no haga bien su trabajo, pues tendrá que ser removido de la responsabilidad que le dio el pueblo a través del voto popular. Esta revocación de mandato se llevará a cabo en México a partir del año 2022, es una figura de democracia participativa
y que se fortalece en todos los sentidos. También está la parte de la consulta popular, que ha servido para poder tomar decisiones, ya sea en materia de infraestructura, en programas sociales o en alguna decisión que tome cualquier nivel de gobierno. Hoy quedan muy claras la participación de todos los ciudadanos. Tenemos una reforma también importantísima para las mujeres, que fue la paridad de género. Esta paridad de género tiene como propósito que las mujeres ganen mayores participaciones en la vida política, administrativa y ahora también judicial, que será importante con una reforma profunda que en unos momentos más explicaré. Las mujeres hoy jugarán una paridad en todos los sentidos. Hay una reforma que tiene un alto sentido social, de un gran compromiso, como es la reforma al cuarto constitucional, que es el estado del bienestar, donde se le da la posibilidad a los jóvenes que puedan tener un apoyo, una beca para poder realizar sus estudios. A los discapacitados, que es por primera vez en México, tienen un apoyo importante por parte del Estado benefactor, y particularmente a los adultos mayores, que ha sido una política pública que se ha implementado desde hace mucho tiempo, pero que hoy queda a rango constitucional. Esto va a servir más en estos momentos de la falta de empleo, la crisis económica derivado de la contingencia que es el COVID-19. Creo que amortigua mucho a las clases más desprotegidas y amortigua los problemas que se pueden suscitar en las comunidades o en los lugares más apartados de nuestra República Mexicana. Eduardo, como tú bien lo mencionas, urge y dentro de los pendientes está una reforma judicial. Platícanos para cuándo se estima, se discuta y se apruebe esta reforma y cuáles serían, en términos generales, los alcances de esta reforma. Bueno, es una reforma que ha presentado el Ejecutivo Federal. Esta se tuvo con una visión de pluralidad. ¿Por qué hablo de pluralidad? Porque se ha construido desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo y el Ejecutivo, una reforma que esté a la altura de las circunstancias que estamos viviendo en México. Hay un fuerte reclamo acerca de que la impartición de justicia no llega a los más necesitados. Hay un fuerte reclamo que quien compra la justicia es quien la tiene. Y bueno, eso estamos tratando de transparentar. Son 5 ordenamientos jurídicos: evitar este tráfico de influencias, evitar el nepotismo, que también es muy importante. Y esto lo vamos a lograr con una nueva ley, una ley que se denominará de carrera judicial. Es decir, no serán designados por compadrazgo quienes les corresponda administrar e impartir la justicia, sino más bien serán evaluados a partir de un examen y de una carrera judicial que hoy tendrá todas las facultades para que el Consejo de la Judicatura pueda evaluar a los mejores perfiles. Y con ello vamos a evitar que en muchos estados de la República Mexicana, poniendo un ejemplo, en el estado de Chiapas, de donde yo soy, existen autoridades judiciales, y en el estado de Chihuahua existen otras. Hay un intercambio entre ellos, y sucede que cuando hacemos una revisión exhaustiva, pues encontramos los familiares del sur en el norte y los familiares del norte en el centro, o viceversa. Esto se va a quitar definitivamente, y además vamos a darle la oportunidad a todas las mujeres para que existan jueces, magistradas, trabajadores del Poder Judicial, estén en una paridad de género, tanto hombres como mujeres, y no tengamos solamente la oportunidad para quienes son los hombres profesionistas, sino haya una igualdad de circunstancias. Esta es una reforma que está pendiente, que aún no hemos podido desahogar y que seguramente formará parte de la siguiente agenda legislativa, Adriana. Senador, pues sin duda una reforma de gran relevancia. Esperemos que en septiembre se discuta y se apruebe. Aquí le vamos a dar el seguimiento correspondiente. Gracias por estar con nosotros, senador Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias, senador. No se pierdan, próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.